Bienvenidos a la clase y vamos a comenzar a trabajar esa parte que nos corresponde. ¿Puedo pedir favor a alguien que me permita o que me colabore? Si tiene la posibilidad de compartir la pantalla con ese documento, por favor. Es el documento de la comprensión lectora, donde está como, Sí, por favor. yo puedo, si me da el admin, creo que puedo. Muy bien, dame un momentito y ahorita voy a permitir que compartas pantalla porque no me permite No hay pena, con mucho gusto. a mí compartirla. Me dice que tengo un error y se supone que yo soy el anfitrión. No hay pena. Yo quiero ver. Muy bien, ya te di compartir, si fueras tan fino, te lo voy a agradecer. Sí, con gusto. Les voy a compartir el documento. Ahí está. Muchas gracias. Si pudiéramos ir a la página 10, por favor. Ok. Solo déjenme, página 8, página 9. Específicamente donde dice estructura de la lectura, por favor. Estructura de la lectura. A ver. O donde dice partes de una lectura, inicio, nudo y desenlace. Partes de una lectura. Yo me Ah, acuerdo no, que lo... perdón. No, no es ese documento. Es donde está el documento que te estoy pidiendo que me hagas favor de compartir, es donde está las imágenes de un cerebro. Ok, ¿este está en la fecha de hoy o en la fecha de 30? Ahorita te Perdón. voy a indicar en qué fecha está. Disculpa, gracias. No, con mucho gusto. Perdón. No hay pena. Me parece que lo tenemos. Tiene que estar en la fecha de 13, señor. De hace 8 días hace 8 días. fue el 6, ¿o no? Y si no, también lo tenemos aquí en este documento, lo tenemos en la fecha de hoy. Ah, también en el de la Disculpe. fecha de hoy. Ok. No hay pena. Ese, palabras clave en la lectura, ejercicios diversificados. Ah, este es, ok. Por favor. Pero las palabras Ok. clave. Aquí está, el cerebro que lee. Ahora voy. Solo voy a hacer... Disculpen las molestias, no sé por qué razón no me permite, yo creo que la máquina ya también se cansa y se pone loquita. Ahí Sí, estamos, ese en la página 10, por favor. página es, ok. Página 8. Perdón. Esto.
creo que es esta, la estructura, ¿verdad? Por favor, muchas gracias. Ahí estamos bien. Al final, todos tenemos nuestro documento, pero yo quiero que igual veamos la guía, ¿verdad? Para que podamos ir conociendo de dónde vamos o cómo vamos en realidad. Tenemos entonces que las partes de la lectura van a ser igual casi que para todos los textos, ya sea para un cuento, una historia, una narración. Y también si lo vamos a ver en un trabajo académico como tal, siempre vamos a tener estas partes. Entonces tenemos que la lectura o los textos tienen una estructura como tal y vamos a encontrar que tiene un inicio, un planteamiento. En este inicio se trata el punto de partida, por donde va a iniciar el texto, la lectura, el cuento, la narración, la historia como tal. Y entonces nos va a presentar de forma general el inicio de lo que se va a tratar, el texto como tal. Luego vamos a tener un nudo en el cual nosotros ya avanzando después del inicio, vamos a encontrar un planteamiento, podemos encontrar un conflicto, podemos encontrar un desequilibrio de los personajes a los cuales está hablando la lectura. En este caso, cuando nosotros ya vamos en este avance, dice que llegamos al clímax de la lectura. Es decir, si lo vemos de forma ascendente, vamos a llegar a un pico, ¿verdad? Hasta donde ya dio la cima como tal. Y luego va a venir descendiendo a lo que es el desenlace final o el final como tal de la lectura. Bueno, entonces tenemos que el inicio es la presentación de todo el tema, se refiere a la primera parte de la historia en donde se puede narrar que todos los personajes están en su normalidad. ¿Qué quiere decir esto? En un momento determinado nos está contando sobre algunos personajes y todo está transcurriendo normalmente. Esto es en la parte de inicio. Cuando nosotros llegamos a la parte del nudo o desarrollo como tal, vamos a encontrar una trama. ¿La trama qué significa? Que vamos a encontrar aspectos ya que el personaje pueda sufrir algún conflicto, algún problema, alguna situación que él en su momento tiene que llegar a desarrollar. Entonces acá nos va a indicar, ¿verdad? Que él va a tener un problema, que él va a tener que ver cómo solucionar ese problema, que posiblemente tenga algún conflicto, alguna situación que desequilibre la lectura como tal, como nosotros la traíamos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les cito el cuento de Blancanieves, en este caso vamos a saber, ¿verdad? Que Blancanieves vivía, ¿verdad? En un palacio con su papá y su madrastra, pero cuando muere el papá, la madrastra la encierra. ¿Y qué pasa cuando llega una determinada, o sea, transcurre todo ese sufrimiento y el padecimiento? Ahí aparece ya una trama en donde ya Blancanieves cumple la mayoría de edad y ella ve que es más hermosa que la madrastra, ¿verdad? O sea, la madrastra observa esa situación y la manda a matar. ¿Qué pasa entonces? Ahí entra ya un conflicto, ¿verdad? Ahí ya entra un problema como tal. Tenemos entonces que en esta parte del nudo, en esta parte del clima de la lectura, ya nos está manifestando que el personaje ya está padeciendo alguna situación como tal. Tenemos entonces que manda a matar la madrastra, ¿verdad? A Blancanieves y la dejan en el bosque y ella le dice al leñador que por favor no la mate, que le lleve el corazón de algún animal para que crea ella que sí murió, ¿verdad? Y va el leñador y le dice a la madrastra que sí la mató. Según la historia, nosotros pensamos, ¿verdad? Que ya está otra vez bien todo. Y ella vive con los enanos. Pero al saber la madrastra, continúa a través la trama, diciéndonos entonces que aquí hay vuelve otra vez a surgir el problema, ¿verdad? En donde ella la tiene que ir a buscar para matarla a ella misma. ¿Y qué hace? La encuentra y le da una manzana envenenada que la mete en un profundo sueño. Ahí estamos llegando, vuelvo a repetir, a la trama, al clímax. Luego, cuando llegamos a esa parte, tenemos que tener un desenlace final. ¿Qué pasa? Todos sabemos que llega el príncipe, ¿verdad? Y en este caso le da un beso del verdadero amor y la despierta. Y vivieron felices por siempre. Y ahí finaliza. Entonces siempre, en cada historia, en cada texto, en cada novela, vamos a encontrar estas tres partes principales. Un inicio o planteamiento,
una parte de nudo o desarrollo, también llamada clímax, o también el desenlace o final como tal. ¿Alguna duda con respecto a estas tres partes? Todo bien, señor. Todo bien, señor. Todo bien, Muchas gracias. Entonces vamos a continuar. Dentro de las historias y los textos como tal, de acuerdo al género literario que nosotros veamos, vamos a encontrar un tema. ¿Qué pasa con esto? El tema es todo en concreto, o sea, va a centrar, gracias, ya voy en la parte de, en la siguiente hoja, muy amable. Entonces nos dice que el tema se va a centrar específicamente, ¿verdad? En lo que es en relación a la literatura. En este caso, entonces, podemos hablar un tema de violencia, podemos hablar un tema de justicia, un tema de amor, un tema de libertad, de cualquier tema que el libro lo sugiera, ¿verdad? O lo presente como tal. Pero eso es sobre todo lo que se va a avanzar como tal, la lectura. No es la trama. A veces confundimos entre el tema y la trama, ¿verdad? La trama no, porque la trama es el conflicto que se genera dentro de la historia y el tema es sobre el cual se basa toda la historia como tal. Bueno, avanzamos entonces. Dice que aparte del tema, nos va a presentar una historia. En este caso, la historia viene relacionada a la trama, ¿verdad? A los hechos que van a dar lugar a cómo se va a presentar. Acá nos cita un ejemplo, dice, está Romeo y Julieta. Aquí, el tema es de un amor, pero ¿qué pasa dentro de esta historia? O sea, el amor es un imposible, pero en sí nos presenta dentro de la historia la trama como tal, que es la pugna que existe entre las dos familias, es decir, la familia de Romeo y la familia de Julieta, que ellos no pueden asociarse, que no se pueden ni ver, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, la historia nos presenta dos enlaces diferentes, uno el tema general y otro la trama. Dentro de la historia siempre vamos a encontrar un tiempo. Posiblemente el tiempo nos vaya a decir una fecha, nos establezca un ciclo, podría decirnos en la época precolombina, en la época antigua, en la época clásica, en 1982, hace 3 siglos, entonces ya nos está dando un tiempo literal, ¿verdad? Pero si la lectura no nos manifiesta ningún tiempo, a esa parte, cuando a nosotros nos soliciten un tiempo, se llama atemporal, porque entonces no vamos a tener tiempo, ¿verdad? Cómo manifestar. Entonces se llama temporal porque no está fuera de tiempo, o sea, no sabemos si fue hace años, si es en la actualidad o si es en el pasado, en el presente, en el futuro, no hay tiempo. Se llama atemporal como tal. Luego vamos a tener un espacio. Llámese espacio al lugar donde van a ocurrir los hechos. Si nos dice, había una vez, ¿verdad? En un bosque, en una ciudad, en un lago, en el mar, en la isla, en la montaña, en la villa. Entonces ya nos está diciendo dónde sucedió. Acá específicamente sigue con el ejemplo de Romeo y Julieta. Y nos dice, en la ciudad de Verona había una vez 2 familias llamadas Capuleto. Y entonces ya nos dice, ¿verdad? ¿Dónde sucedió? ¿En qué ciudad? Ya establecimos entonces un lugar, un espacio territorial donde surge lo que es el desarrollo del cuento, de la lectura, del texto. Tenemos también que van a surgir personajes. Los personajes a su vez van a formar parte de todas las personas involucradas en su momento o todos los animales involucrados. Recordemos que las fábulas o los cuentos para niños regularmente emiten como personajes a los animalitos. El Rey León, ¿verdad? Entonces ya sabemos que ahí definitivamente están involucrados todos los animalitos de la jungla y ellos son los personajes como tal. Si vemos, por ejemplo, El fantasma de Canterville, la lectura,
Bueno, entonces ahí definitivamente el personaje principal, ¿verdad? Era el fantasma como tal. Entonces ahí es, o sea, no puedo decir que fuera un hombre, que fuera un animal, sino estamos viéndolo como algo ficticio, pero sí hay un fantasma como personaje. Entonces, dentro de lo que corresponde también en la lectura podemos encontrar a un narrador que puede estar presente, literal, o un narrador omnisciente, es decir, que sí está ahí, pero no lo podemos ver. Y en un texto normal, generalmente no vamos a encontrar un narrador. Un narrador a veces dice, y contaba la leyenda que en los años tales se desarrolló en la época la esclavitud. Entonces a mí me lo está contando un narrador, pero si como tal el texto aparece que en 1530 la esclavitud fue una situación que se desarrolló con la invasión, entonces a mí nadie me lo está contando. O sea, es un texto que ahí está, pero no hay narrador. Entonces, cuando hay narrador, regularmente nos va a decir, ¿verdad? Nos va a mostrar cada evento, nos lo va a presentar. Y cuando no hay regularmente, siempre es como un texto formal en donde no vamos a encontrar este tipo de personaje. Tenemos entonces nuevamente que las partes también que comprende la lectura, hay un tema, hay una historia, un tiempo, un espacio, un personaje y un narrador, posiblemente un narrador, ¿verdad? ¿Dudas al respecto de la estructura y de los elementos que pertenecen a la lectura o a los textos? Yo No, estoy bien. señor. Excelente. Bueno, entonces Solo, ahora, disculpe, sí, diga. tengo una duda entre les, disculpe, le digo ahorita, entre la historia, el tema y, ah, ¿cómo se llama? El problema del, La trama. la trama, perdón. ¿Qué diferencia hay? El Sí, tema es sobre el cual se va a basar todo. O sea, puede ser un tema relacionado a un valor, por ejemplo, a la amistad. Entonces vamos a basar que había una vez, ¿verdad? Una pareja de amigos que iban por el bosque y se asustaron bastante, pero uno de ellos se fracturó el pie. Entonces el tema estamos hablando que ellos se van a ayudar en sí mismos, ¿verdad? O sea, que su amistad los va a ayudar, pero la trama es cuando él se va a fracturar el pie y empiezan a atravesar, que se adentran más en el bosque, se pierden, uno de ellos crea una camilla improvisada y logra salir a un riachuelo y en el riachuelo pide ayuda y lo llevan al hospital y le salvan el pie. O sea, ahí fue donde comenzó la trama, o sea, el conflicto, la situación que desequilibró en un momento determinado al personaje o a los personajes. El tema sobre qué se centró, sobre los valores de la amistad como tal. A eso se refiere. En la historia, regularmente cuando es narrado esa situación, nos está presentando entonces la historia y la trama vienen unidos para mostrarnos a nosotros los datos relevantes. La diferencia, vuelvo a repetir, tema es sobre todo lo que se va a basar. Por ejemplo, en una guerra y todo lo que van a pasar, ¿verdad? O sea, el hecho principal es la guerra. El soldado, ¿cómo es? Brian, creo que es. O sea, ¿sobre qué se basó? Sobre la vaya. guerra. Pero ¿cuál era la trama? O sea, cuando a él lo tuvieron que ir a buscar y todo, ¿verdad? Entonces, la trama va a ser el conflicto que le genere o la situación que le esté provocando a los personajes y el tema es a que se basa toda la película, toda la historia como tal. Gracias, muy amable. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Bueno, Señor. muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a ir a la otra parte, en donde dice, en la plataforma dice realimentación de temas. Por favor, ahí de manera individual van a descargar su documento. Y cuando lo tengan, me indican, por favor. Agradezco bastante tu colaboración para compartir tu pantalla. Estamos bien hasta ahí. Muchas gracias.
Con gusto, licenciada. Solo no sé en dónde encontrar eso que usted me dice de la... Ahora, donde fuiste a palabras claves, abajo Ajá. hay un apartado y dice realimentación de temas. Si no está, me indican, por favor. Ah, no está. Opinión Muy bien. personal, fluidez, no. Ah, sí es cierto. Salvados por la campana. No, no se van a salvar. Entonces, ahora vamos a leer y yo les voy a ver si me permite ahora proyectar lo que corresponde